vamos a crear la base de datos. La base de datos que vamos a crear es en Access. Para crear una base de datos primero se activa el botón de base de datos en blanco. Una vez se active ese botón, pues vamos a colocar el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos va de acuerdo a la información que se almacene. En este caso, como son estudiantes, vamos a colocar es la base de datos de estudiante. Y le colocamos, le decimos acá en dónde se va a almacenar y le activamos el botón crear. Una vez le activamos el botón crear, me aparece por defecto la primera tabla, el cual se define el nombre de la tabla. En este caso, esta base de datos va a tener tres tablas en la cual se van a estructurar los datos por separado. Aparte van los estudiantes, aparte van los docentes, aparte van las materias y aparte van ahí las notas o las calificaciones. Entonces empecemos con la primera tabla, que es de los estudiantes. Le vamos a dar guardar, le colocamos el nombre de la tabla, que se llama alumnos, y en esa tabla alumnos van a ir registro de todos los estudiantes. Aquí en este botón diseño vamos a definir los campos. Cuando yo voy a definir los campos en una tabla, aquí aparece en la parte de diseño el nombre del campo, el tipo de datos y las propiedades que va a ir en cada campo. Entonces empecemos a definir el primer campo, que se llama identificación. El campo de identificación tiene una llave principal. ¿Cómo se coloca? A través de este botón que se llama clave principal. Se define el tipo de datos, en este caso número. Va a colocar las propiedades aquí en este caso. Para el tamaño del campo le vamos a decir que es doble. Para el formato vamos a decir que es estándar, porque quiero que aparezca el punto o el separador de miles. Donde dice lugares decimales le colocamos 0, porque un número de cédula no lleva decimales. Y la máscara de entrada es un modelo de entrada. Entonces vamos a colocarle 9, que quiere decir que voy a separar 10 espacios. Entonces coloco aquí, con este comodín que utilizo, que es el 9, le estoy indicando que me separe 10 espacios. Si en lugar de haber colocado 9 coloco 0, el 9 me permite ingresar cualquier valor, puede ser de cédulas pequeñas o cédulas grandes, o identificaciones grandes o pequeñas. Mientras que si lo coloco con 0, el 0 me obliga a llenar todos los 10 campos. Con el 9 no me obliga a llenar todos los campos. El título es como un postnombre o otro nombre que va a llamar el campo. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, tarjeta. Voy a colocarle que se llame tarjeta identificación. Tarjeta identificación. Y el valor predeterminado 0. La regla y el texto de validación se da cuando uno quiere validar el ingreso de datos. Por ejemplo, si yo le voy a decir, quiero ingresar solamente números de cédulas que vayan de 1 millón a 2 millones, entonces aquí le coloco regla, pero en este caso no necesito colocarle regla. La propiedad requerido, en este caso la requerido puede ser sí o no. Si coloco sí, es obligatorio el ingreso del registro o del campo. Si coloco no, puedo dejar la casilla en blanco. El indexado se utiliza con o sin duplicado, o simplemente que no lleve indexado. En este caso lleva sí sin duplicado, porque lleva llave principal, y además de eso requiero de que los documentos no se repitan. Y la alineación, en este caso la vamos a dar general, puede ser de otro tipo de alineación. En este caso la vamos a dar general. Una vez cree la tabla, la grabamos y creamos de la misma forma, creamos las otras tablas. Aquí la voy a agregar rápidamente para agilizar el tiempo. Entonces voy aquí a agregarla. Para agregarla voy a crear tabla. Le doy aquí diseño, coloco el nombre de la tabla, que en este caso se va a llamar materias. Coloco el nombre del campo, que es el código de la materia, que es un campo principal. Va a tener de tipo numérico. Le vamos a decir que le quite los decimales, que lo deje sin decimales. Y le coloco aquí la materia, es decir, el nombre que haya la materia. Y que es de texto largo. La intensidad horaria semanal, que es de tipo numérico. Si yo quiero que solamente ingrese un solo dígito, entonces, bueno, le quito los decimales. Y acá le digo que me ingrese solamente un dígito. En la máscara de entrada le coloco un 9 para que me coloque valores entre 1 y 9. Listo, grabo la tabla, creo la siguiente tabla, entonces voy atrás a crear tabla. En este caso voy a grabarla, le coloco, por ejemplo, docentes.
docentes, defino el nombre del campo, entonces el primer nombre del campo y es un campo principal que se llama cédula, el tipo de dato es número, le quitamos los decimales, le dejamos doble, le quitamos los decimales, bueno, y le colocamos las propiedades que se requieran, le colocamos el nombre completo, o sea, va nombre y apellido, nombre completo, que es de texto, la especialidad, o sea, la especialidad es, por ejemplo, si es de matemáticas, si es de educación física, etcétera, el número de teléfono, entonces teléfono en texto, aquí le indicamos también el teléfono, por ejemplo, que no lleve decimales, y bueno, todo ese cuento, aquí le vamos a quitar esto, número, bueno, una vez terminemos le damos guardar y definimos la otra tabla, le damos otra vez crear y definimos la otra tabla. La otra tabla es donde va a estar integrada toda la información para poder hacer la relación y vincular todas las tablas de tal manera que yo pueda filtrar la información cuando la requiera a través de una consulta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Le vamos a dar diseño, le vamos a colocar que esta es la tabla de calificaciones. Esa tabla de calificaciones va a tener lo siguiente. Va a tener un consecutivo, por ejemplo, el consecutivo es que él aleatoriamente o en orden ascendente me coloca un número, me va incrementando de uno en uno y va a ser la llave principal. Por ejemplo, si yo quiero agregar dos notas, entonces aquí le digo nota de tipo número. Aquí le voy a decir que me lo deje, por ejemplo, bueno, puede ser doble, no interesa. Aquí le digo el formato estándar. Aquí le coloco lugares decimales 1 y donde dice máscara de entrada le voy a decir 9,9 para que me ingrese solamente una nota y un decimal. Y aquí ya le puedo colocar regla de validación. Le voy a decir que solamente me permite ingresar notas mayores o iguales a 0 y notas menores o iguales a 5. Que en caso de que no suceda me muestre un texto de validación que me diga nota no válida. Ahí estoy validando. Aquí le digo requerido sí, porque es importante ingresar la nota, no lleva indexado. Bueno, para poder agilizar voy a copiar este campo y lo pego en la parte de abajo, entonces le doy control C y en la parte de abajo lo pego y lo único que le hago es cambiarle el número que es nota 2 y son las mismas propiedades. ¿Listo? Bueno, voy a colocar aquí el campo identificación para indicar que a quién le estoy colocando las notas, en este caso al estudiante. Entonces coloco las mismas propiedades que coloqué en la tabla, entonces sería por ejemplo doble, estándar, máscara de entrada, lugares decimales 0, la máscara de entrada que yo le coloqué, entonces es la misma, esto es la misma máscara de entrada, pues ahí no es necesario colocar el título, ¿no? Para el caso de materia, entonces aquí coloco código, que es el código de la materia, el código de la materia es número. Cuando no recuerdo qué tipo de propiedad le coloqué, me devuelvo acá donde dice materias y miro el código materia que lleva, solamente lleva entero largo y lugares decimales 0. Entonces, aquí en calificaciones en materia lleva entero largo y lugares decimales 0. No lleva más propiedades. Y la cédula del docente, entonces cédula. ¿Por qué el código de la materia? El código de la materia es para saber qué nota le estoy agregando al estudiante de qué materia. Y la cédula es qué profesor le dicta a ese estudiante. También le coloco el tipo de dato que es número. Miro qué propiedades tiene. Entonces para la cédula qué propiedades tiene. Tiene doble y lugares decimales 0. Entonces aquí le coloco doble y lugares decimales 0. Esa va a ser la propiedad.
Una vez haya creado la propiedad, las tablas, perdón, coloco, le doy grabar y una vez haya terminado crear las tablas, cierro los objetos tablas, en este extremo los cierro y creo la relación. Para crear la relación me voy a herramientas de base de datos, activo relaciones, agrego las tablas seleccionándolas con clic sostenido, activo el botón agregar y activo el botón cerrar. Estas son las tablas que he creado en la cual voy a relacionar y que en este caso van a estar vinculadas con calificaciones. ¿Cómo hago para crear la relación? Cojo el campo principal, que en este caso es el de alumnos, entonces el de alumnos lo llevo con clic sostenido y lo coloco con identificación, que es este. Él me va a mostrar este cuadro en la cual exigir integridad referenciales para que los datos que vaya a colocar en alumnos coincidan directamente con las calificaciones. Actualizar en cascada es para que cuando modifique un número de documento automáticamente se actualice en la tabla de calificaciones. Y eliminar en cascada, si elimino un registro de alumno, automáticamente se me va a eliminar de calificaciones. Aquí doy crear. Lo mismo hago con lo otro. Cuando le doy crear, entonces aquí me va a mostrar de uno a varios. Quiere decir que un estudiante se crea en alumnos y aquí donde dice varios quiere decir que ese mismo estudiante puede tener varias materias, ¿sí? O varias calificaciones. Y luego relaciono cédula con cédula, hago lo mismo, activo la integridad referencial y eliminar en cascada, activo crear y también me sale de uno a varios. ¿Por qué? Porque un profesor le dicta a varios estudiantes. Relacionamos código de materia con código de materia, activo nuevamente todas las casillas, doy crear y también me sale de uno a varios. ¿Por qué de uno a varios? Porque una materia la ven varios estudiantes. ¿Listo? De esa manera creo la relación. Una vez creé la relación, le doy guardar y cierro y luego ya empiezo a ingresar la información. Entonces lo que hago es darle doble clic para ingresar la información de cada una de las tablas. Bueno, aquí no grabé los cambios y se me quedaron los campos sin definir, ¿no? Entonces aquí vamos a llenarlo rápidamente antes de continuar. Entonces va el nombre del estudiante que es de tipo texto, va el apellido del estudiante, apellido que es de tipo texto, va por ejemplo la foto del estudiante que es de tipo objeto OLE, va el género que es de texto corto. Aquí le voy a colocar máscara de entrada en la cual solamente me va a aceptar. Le coloco el símbolo mayor y un símbolo de pregunta para indicar que solamente me ingrese un carácter, o sea, F o M para decir que es masculino o femenino. Y bueno, aquí también le puedo colocar regla de validación, ¿no? Por ejemplo, en la regla de validación le puedo decir que me diga que sea igual a F o que sea igual a M, ¿no? Para decir que sea masculino o femenino, ¿no? Cualquiera de los dos. Le coloco el texto de validación, le coloco el texto de validación. Regla de validación, bueno, que se me borró, igual F o igual M para decir que sea masculino o femenino. El texto de validación, entonces coloquemos género no válido, género no válido. ¿Listo? Bueno, ahí se coloca. Una vez se termine, entonces se guardan los cambios y se empieza a ingresar los datos. Se ingresan los datos acá a través de este botón que dice tabla y se van ingresando de esa manera y se hace con todas las tablas. ¿Listo? De esa manera se crea una base de datos y únicamente se crean las tablas. En el próximo capítulo vamos a empezar a explicar cómo se crean las consultas, los formularios y los informes. Eso es todo. Espero que les sirva para poder ustedes empezar a crear la base de datos. Muchas gracias.